Hola, mi nombre es Isabel Palomo, soy investigadora y profesora en la Universidad Mykolas Romeris en Lituania. Para mí es un gran placer poder participar en las conferencias plenarias del primer Congreso Internacional en Tendencias de Investigación en Comunicación. Por tanto, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y, sobre todo, todo el trabajo realizado para hacer posible este congreso tan interesante que reúne a investigadores de todo el mundo. El reto global de la sostenibilidad es algo que necesitamos afrontar desde todos los países, desde todos los frentes y, por supuesto, pues también desde la comunicación de marketing. De hecho, yo diría que ahí tenemos prácticamente una deuda histórica, porque durante siglos hemos estado trabajando desde la comunicación de marketing no solo para animar a la audiencia y al público a consumir, sino para consumir más y más y más. Ahora llega un momento en que tenemos que plantearnos cómo es posible revertir esta inercia y pienso que tenemos una gran responsabilidad en ello. No solo una gran responsabilidad, sino siendo un poco optimistas, también considero que tenemos las capacidades para hacerlo. En ese sentido, querría presentarles algunas líneas de investigación que se enmarcan en ese binomio comunicación de marketing y sostenibilidad y que pueden servir de ejemplos sobre aspectos que investigar y que pueden favorecer ese objetivo de visibilizar la labor que podemos realizar desde comunicación de marketing y que necesitamos y debemos realizar en el contexto de la sostenibilidad. En primer lugar, me gustaría abordar estudios y reflexiones relacionadas con cómo la comunicación de marketing puede aportar modelos de negocio que tienen la sostenibilidad en el centro. Por otra parte, en segundo lugar, también vamos a tratar cómo desde la comunicación de marketing difundimos, creamos, compartimos, normalizamos y visibilizamos un discurso a favor de la sostenibilidad en diferentes ámbitos. Particularmente, como veremos más adelante, lo vamos a hacer en el sector de la moda. Y finalmente, como un ejemplo de una tercera línea de investigación, vamos a trabajar una revisión o un análisis de cómo ha ido evolucionando nuestra industria, tanto en la forma en la que se trabaja dentro de agencias de comunicación de marketing o agencias de publicidad, no solo el trabajo que se realiza en estas agencias, sino también el empleo de diferentes materias primas, formatos para todo el material promocional, para la distribución de ese material promocional, es decir, cuál es el uso de energía y materiales que nosotros desarrollamos dentro de la industria y cuál es la conciencia que las diferentes empresas y organizaciones profesionales de nuestra industria tienen respecto a la labor que tienen que cumplir o deben cumplir en términos de sostenibilidad. En primer lugar, me gustaría hablar de cómo la comunicación de marketing puede apoyar proyectos empresariales y modelos de negocio sostenibles. En este caso, además, lo vamos a enfocar dentro de la industria de la moda. ¿Por qué la industria de la moda? Porque, pues aunque cuando hablamos de polución, hablamos de daño medioambiental, hablamos de modelos poco sostenibles, en muchas ocasiones la primera idea que viene a nuestra cabeza es otro tipo de industria, una industria más de chimeneas, más de humos, más de vertidos contaminantes. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que la moda ocupa el segundo lugar en el ranking de industrias más contaminantes a nivel global en el planeta. Por tanto, es sin duda una industria en la que es especialmente urgente reflexionar sobre cómo podemos influir desde la comunicación de marketing en modelos de negocio que sean más sostenibles y que refuercen tanto esa conciencia sostenible en las empresas como en los usuarios o en los consumidores. Particularmente vamos a trabajar el caso de Vinted. Vinted, como muchos de ustedes sabrán, es una plataforma digital que pone en contacto a propietarios de determinados productos que quieren vender porque ya lo han usado, han entendido que ese producto ha terminado su ciclo de vida útil para ellos, pero que a su vez
sí sigue manteniendo unas condiciones de calidad suficiente para que otra persona pueda consumirlos. Pone en contacto a estos propietarios con posibles compradores, ¿no? Entonces es un tipo de economía, un modelo de economía compartida y que además pues, facilita un proceso de reciclaje de moda. En el trabajo de investigación que les presento nos planteamos cuáles eran las motivaciones y las respuestas que la generación Z tenía hacia esos atributos de marca sostenible y cómo afectaban concretamente al caso de Vinted. Comenzamos definiendo qué entendemos por moda sostenible. Aquí es muy importante apreciar o dejar muy claro que cuando hablamos de moda sostenible no solo nos centramos en el polo de la producción, de la distribución, de la comercialización, por supuesto también nos centramos en el polo del consumo. Se trata de buscar un modelo de producción y de consumo no solo que sea beneficioso para el planeta, sino también para la sociedad en su conjunto. Se trata de conciliar, por un lado, ecología, por otro lado, ética y por otro lado, economía. Deben ser modelos rentables y a su vez deben ser modelos que promuevan un sistema de comercio justo. Por tanto, estamos trabajando al menos a esos tres niveles, ¿no? En los que nos importa el planeta, nos importa la sociedad y nos importa la economía en su conjunto. Por otra parte, también pasamos a definir un concepto que va bastante ligado al de moda sostenible, que es el concepto del slow fashion. Cuando hablamos de slow fashion, no solo defendemos y mantenemos esos mismos atributos de ecología, ética y economía de forma global que entendemos en la sostenibilidad aplicada a la moda, también sumamos otro factor clave que es ralentizar el proceso de consumo. Es decir, el consumidor en un modelo slow entiende que ese producto que compra hoy no es para usarlo una vez y desecharlo mañana. Por tanto, también entiende que se justifica que ese producto tenga un buen precio o un precio justo, un precio adecuado al proceso de calidad que se ha seguido para su producción, porque cuando la prenda es de mayor calidad la puedo usar más veces. Si quiero dejar de usarla porque ya no es de mi interés, porque entiendo que ya no me apetece llevar ese estilo, la puedo pasar a otra persona o puedo reinterpretarla y puedo hacer algún tipo de artesanía textil sobre ella para tener un nuevo modelo de prenda. De hecho, claramente el slow fashion es una oposición directa al modelo del fast fashion. El modelo del fast fashion en el que todos conocemos que podemos ir a comprar una camiseta que nos puede costar 4,95 euros o dólares, dependiendo de para qué mercado hablemos, ¿verdad? Pero que luego vamos a usar una vez porque total fue tan barata que con una vez prácticamente que la usemos o dos veces que la usemos la hemos rentabilizado, luego va a formar parte de un rincón tirado en nuestro armario hasta que un día pues nos cansemos de ella y la desechemos prácticamente en perfecto estado de uso. Evidentemente es un proceso que desde un punto de vista de precio puede resultar muy barato para el comprador, pero desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental resulta muy caro para el medio ambiente, porque el precio medioambiental que pagamos, pues, por ejemplo, en uso de materias primas, como por ejemplo cuántos litros de agua han sido necesarios para producir esa camiseta, pues evidentemente el daño que generamos es muy alto, o cuántos residuos generamos con la ropa que continuamente desechamos, ¿no? Y como decíamos, ante esta realidad nos interesa conocer cuál es la perspectiva de la generación Z. Sabemos que cuando hablamos de generación Z nos referimos a un grupo de individuos nacidos aproximadamente en el rango entre 1995 y 2009, porque a partir de 2010 ya comenzaría la generación alfa. Por supuesto, pues son perfectos usuarios digitales, utilizan con gran asiduidad no solo medios de comunicación social, sino que también el e-commerce es prácticamente uno de sus principales vías de consumo. Es cierto y llama la atención, y de hecho son numerosos los autores que destacan
que es una generación altamente sensibilizada con la importancia de la sostenibilidad. Quizás sí podemos ver aquí que las campañas que llevamos años realizando van haciendo algún tipo de efecto sobre esta población joven, y sí que valoran especialmente, por ejemplo, aspectos de sostenibilidad referidos a un comercio justo, consumo de productos locales, calidad en productos alimentarios, y también muchas veces en el caso particular de la moda. ¿Qué sucede, sin embargo? Que en el caso particular de la moda, y así reflejan diferentes trabajos científicos, por una parte, la generación Z es alta consumidora de moda fast fashion, pero a su vez también es muy sensible a determinados estímulos y a determinados atributos de marca que defienden la moda sostenible. Entonces, incluso encontramos trabajos de algunos autores que defienden que ese uso habitual del fast fashion y esa ideología próxima a la moda sostenible a veces cohabitan, a veces coexisten, a veces se dan de manera simultánea en muchos consumidores de la generación Z. Al tratar la relación de la generación Z con la moda, nos parecía indispensable recurrir a dos teorías. Por un lado, la teoría del consumo conspicuo, que como todos sabemos se refiere a ese tipo de consumo visible en la que el usuario intencionadamente consume algún tipo de productos o marcas porque quiere demostrar que a través del consumo de estas marcas, que en muchas ocasiones están situadas en un rango superior de precio o en un rango superior de valoración o notoriedad, ellos están experimentando un proceso de ascenso en su escala social, ¿no? Y por otra parte también nos parecía clave hacer referencia a la teoría de la motivación de Maslow. Queríamos observar en qué escalón de la pirámide estaban las motivaciones que movían a nuestros consumidores de la generación Z para poder optar por un modelo de consumo de ropa, ya fuera fast fashion o moda sostenible, o directamente optar por modelos de economía compartida como el caso de Vinted. Metodológicamente afrontamos esta investigación con una perspectiva complementaria entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Comenzamos realizando focus group con distintos grupos de individuos de la generación Z de carácter internacional. Nos centramos en estudiantes universitarios de diferentes procedencias y realizamos los focus group en Lituania. Nos interesaba captar cuáles eran de forma espontánea sus reacciones ante el uso de Vinted, si conocían esta plataforma, qué les motivaba para utilizarla, qué les frenaba a la hora de utilizarla, qué tipo de productos podían consumir dentro de esta plataforma, porque bueno, pues en Vinted, si en nuestro caso particular estamos hablando sobre moda y si particularmente es la moda el tipo de productos más abundante o más popular dentro de esta plataforma, también es cierto que se pueden vender, como hemos explicado antes, entre propietarios y consumidores, productos de segunda mano de otras categorías de productos, ya sean pues electrodomésticos, ya sean productos de decoración, libros, pero bueno, insistimos que el factor o el aspecto más abundante dentro de las categorías de productos que se desarrollan es precisamente la moda, ¿no? A partir de ahí, captando unos determinados insights, desarrollamos un cuestionario para distribuir, un cuestionario que iba a formar parte de un estudio cuantitativo y que pudimos distribuir en una muestra también de alumnos internacionales. Los resultados del estudio cuantitativo vinieron prácticamente a avalar aquellos aspectos que ya habíamos identificado en los focus group. Por una parte, en primer lugar, para los miembros de la generación Z, formatos de economía compartida y plataformas del tipo de Vinted son algo absolutamente natural. No existe ningún tipo de rechazo ante poder vender o poder adquirir productos de segunda mano. Sí existe cierta precaución ante qué tipo de productos. Por ejemplo, en el caso de la moda, es un tipo de producto que se acepta muy bien.
Sí existen ciertas reticencias o dudas cuando se trata de productos de tecnología, principalmente dudas respecto a la calidad que pueda tener el producto o cómo el tipo de uso que se haya realizado del producto pueda afectar a este. Pero en el caso de la moda resulta para la generación Z muy natural poder adquirir o vender productos de moda de segunda mano. De hecho, dentro de las grandes ventajas que se identifican, destacan en primer lugar las ventajas de tipo económico y práctico. De forma espontánea, la totalidad de participantes destaca que es muy interesante poder hacer limpieza de armario y a la vez ganar cierto dinero, o al menos no perder dinero de productos que se habían comprado anteriormente. Y por otra parte, muchos otros participantes identifican que es interesante poder adquirir productos a un precio inferior. No solo lo hacen en muchas ocasiones por adquirir productos a un precio inferior, también comentan que el tipo de moda que pueden conseguir en una plataforma de estas características suele ser una moda más singular, diferente, no la moda tan estandarizada que encuentran en grandes cadenas de textiles, que pueden venir a nuestra cabeza marcas de grandes emporios de la moda presente en muchísimos países en los que la moda que está marcada prácticamente por las mismas pautas y parece bastante estandarizada. También nos interesaba, o sobre todo nos interesaba, conocer si el carácter o el aspecto de la sostenibilidad era algo que para ellos era visible o destacable de una forma que podían declarar de una forma espontánea, que era uno de los atributos que verdaderamente les movilizaban sin que nosotros se lo sugiriésemos. En ese sentido, es cierto que en los focus groups que desarrollamos surgió el tema de la sostenibilidad de forma espontánea, y una vez que fue presentado por algunos de los participantes fue seguido por un porcentaje notable del resto de los participantes en el focus group. Sí existe esa conciencia de el contrasentido que significa tirar una prenda prácticamente nueva, cuando a la vez ellos manifiestan la necesidad del deseo de cambiar de prendas. Hay un deseo por cambiar y renovar el vestuario disponible, pero a la vez lo concilian de esta forma con un uso responsable de las prendas sin desecharlas antes de que hayan terminado su fase de vida útil. Cuando en los focus group les mostramos diferentes campañas de Vinted, les pedimos que ellos valoraran los atributos de marca que reflejaban, y bueno, pues si hubiesen incluido otros atributos, si echaban en falta algunos atributos o cuáles serían los más significativos para ellos. Entonces fue muy llamativo observar en primer lugar que en muchas campañas de Vinted, dependiendo de cuál es el país al que pertenece la campaña, el tipo de usuario que se representa es un usuario mayoritariamente femenino, lo cual destapó en ellos pues, de forma prácticamente inmediata una queja diciendo que, bueno, que es un tipo de plataforma que pueden utilizar tanto hombres como mujeres y que moda es algo que consumen tanto hombres como mujeres. Particularmente, yendo al caso concreto de cómo se aborda la sostenibilidad como un atributo de marca, todos destacaron que entendían que sí se hacía una leve referencia a la importancia de no desechar las prendas antes de que hubiesen terminado su vida útil, pero también insistían en que, bueno, que podía haberse destacado más esta cualidad, porque esa cualidad de hecho para ellos era importante y entendían que hubiese sido un atributo valioso y atractivo a la hora de tomar la decisión de utilizar este tipo de plataformas. Reflexionamos y vemos que hay un proceso ascendente en cuál es el peldaño que se ocupa dentro de esas motivaciones que Maslow ordenaba en su pirámide. Por una parte, cuando hablamos de ese consumo conspicuo, entendido como el consumo de marcas visibles y marcas de cierto nivel, y el consumo continuamente de prendas nuevas, recién adquiridas,
ahí nos estaríamos instalando en el peldaño del reconocimiento social, del aumento del estatus social. Sin embargo, los usuarios que defienden la importancia de un consumo más sostenible, de un consumo basado en reciclar y en aumentar la vida útil del producto y en no generar residuos o un mal gasto energético o un mal gasto de materias primas. Sin embargo, en ese caso nos acercaríamos a la cúspide de la pirámide, a ese proceso de autorrealización en la que tienen que ver el altruismo, tiene que ver ese concepto de hacer realidad aspectos que de verdad nos motivan y de verdad nos mueven y de verdad estimulan una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, era significativo observar cómo finalmente seguimos trabajando el valor de mostrar nuestra mejor versión, pero esa mejor versión, cuando hablamos del consumo conspicuo tradicional, se entiende en aumentar el estatus social, y ahora estamos aumentando un estatus moral dentro del terreno de la sostenibilidad y del terreno del respeto que hacemos de nuestro entorno. La segunda línea de investigación que vamos a abordar también se centra en el contexto de la industria de la moda, pero ahora vamos a centrarnos en el efecto que el marketing de influencia puede tener en difundir mayor sensibilización hacia la moda sostenible e incluso estimular una corriente de pensamiento más crítica respecto a otras campañas de comunicación de marketing que se realizan dentro de la industria de la moda. Concretamente, vamos a centrarnos en los influencers de moda sostenible. Comenzaron como un fenómeno emergente, pero actualmente ya están bastante consolidados. Sobre este tema hemos realizado varios trabajos en los que nos interesaba describir cuál es la conceptualización y cuál es la estrategia creativa de la moda sostenible en redes sociales, identificar claramente cuáles son los influencers relevantes, qué marcas citan, cuáles son los valores, a qué público objetivo se dirigen, y analizar la copy strategy que desarrollan, cuál es el marco estético, el contexto social en el que presentan sus comunicaciones, qué tipo de interacciones tienen con los usuarios, qué otros valores apoyan los atributos de moda sostenible que ellos defienden. En esta ocasión abordamos una metodología de investigación en 3 pasos. Comenzamos con un estudio de desktop research, en el que nos sirvió para identificar la muestra de influencers que íbamos a analizar. Utilizamos concretamente una serie de keywords, acotamos en el tiempo la búsqueda, unos buscadores en concreto. El idioma que se utilizó fue el inglés para intentar evitar sesgos locales. Como decía, esto nos permitió seleccionar la muestra del grupo de influencers que íbamos a analizar. A partir de ahí seleccionamos una muestra de sus publicaciones y aplicamos sobre ellas un análisis de contenido con diferentes categorías y subcategorías, y a partir de ahí llegamos a un tercer paso en el que analizamos las respuestas de los usuarios, la interacción, pues tanto con me gustas como posibles comentarios. Llegamos a abordar una muestra de 20 influencers de moda sostenible, principalmente de Reino Unido y de Estados Unidos, pero también con algunos casos de Australia, Canadá y Alemania. Entre los resultados, el primer punto que llama nuestra atención es que, aunque el criterio de género no había sido uno de los factores que habíamos considerado al cribar nuestras muestras, finalmente sí que encontramos que cuando buscamos los influencers más populares en tema de comunicación de moda sostenible, son todas mujeres las que figuraron en esa selección. Por otra parte, abundan las nanoinfluencers, es decir, con menos de 10.000 seguidores, o las microinfluencers con menos de 100.000 seguidores. Solo encontramos 2 casos de
macroinfluencers que se establecen entre el rango de 100.000 seguidores y 1.000.000 de seguidores, y no encontramos ninguna mega influencer que supondría ir más allá del 1.000.000 de seguidores. Por otra parte, la media de publicaciones al mes no es especialmente elevada. De hecho, el caso más significativo es el de Aya Barber, que es una de las macro influencers de las dos que hemos considerado antes, con 20 publicaciones al mes, que el caso de Kathleen Ely, con 3 posts al mes, sería el de menor frecuencia de publicación, que en efecto pues podemos observar que es bastante baja. Cuando analizamos la modalidad de las publicaciones, observamos que predomina fundamentalmente el vídeo, y que son precisamente los vídeos los que suelen encontrar mejor tasa de interacción. Es una estrategia bastante habitual en incluir algún tipo de cita sobre la imagen, ya sea de vídeo o imagen fija. Casi siempre es un tipo de cita que genera también un efecto positivo en las interacciones. Vemos que cuando aparece este elemento son publicaciones que tienen un nivel de interacción superior. Por otra parte, predominan fundamentalmente los posts en los que hay un personaje humano, y ese personaje humano que figura en el post es la propia influencer. En algunas ocasiones escasas puede aparecer acompañada, pero principalmente aparece ella de forma exclusiva. Respecto a la aparición de marcas, bueno, pues las publicaciones que incluyen marcas no son mayoritarias en absoluto, y es cierto que suelen abundar más los casos en los que aparecen marcas porque se denuncian las malas prácticas que realizan, en lugar de marcas a las que se apoyan. Cuando se apoyan marcas, suelen ser otras marcas personales de influencers también relacionadas con la moda sostenible, o de pequeñas empresas que hacen moda artesana, modelos de slow fashion, o también de tiendas de segunda mano, o de economía circular basada en intercambio de moda. En cuanto a la temática, pues abundan los consejos sobre moda y sostenibilidad, pero también vemos que hay una red importante de otros valores que acompañan esta filosofía de la moda sostenible, ¿no? Por ejemplo, entre esos valores pues vamos a ver que destaca el feminismo, un apoyo a la diversidad de cuerpos y de nuevos modelos de belleza, o de cualquier tipo de modelo de belleza. También, por ejemplo, se promueve el veganismo, apoyo también a la equidad y diversidad de género, denuncia del racismo, mayor visibilización de minorías étnicas y cualquier tipo de tema relacionado con denuncias sociales. Están bastante vinculados con la temática de la sostenibilidad en la moda. Por otra parte, cuando hablamos de tono y de intencionalidad, predomina un tono persuasivo. Un tono persuasivo que, bueno, pues dependiendo del tipo de influencer va a ser en algunos casos más de denuncia, o más de tratar de promover prácticas positivas, o prácticas que favorezcan una mayor concienciación en términos de moda sostenible. Por otra parte, también existe tono neutro. Hay algunos ejemplos de publicaciones que son tremendamente didácticas y que, pues, por ejemplo, la que tenemos ahora mismo en la imagen nos explica un poco cómo sucede la cadena dentro de la industria de la moda, y nos hace reflexionar para poder comprender qué parte o qué responsabilidad podemos tener nosotros dentro de este proceso. Dentro de las conclusiones a las que finalmente llegamos, se observaba que sí existen similitudes entre la estrategia creativa que desarrolla el fast fashion y la estrategia creativa que desarrolla el slow fashion, incluso cuando conceptualmente son modelos completamente enfrentados. Hay una serie de características comunes, como el uso predominante de redes sociales, o como el empleo de
publicaciones protagonizadas por la influencer, en la que posa, en la que da un mensaje como un consejo de uso de moda o en la que tiene un carácter persuasivo. Ese tipo de elementos verdaderamente podría decirse que con intencionalidades muy distintas sí presentan cierta similitud de contenido y formal. Sin embargo, son los elementos diferenciales que presenta la estrategia creativa del slow fashion los que, a nuestro parecer como investigadores, marcan la diferencia y atraen a otro tipo de público. Por ejemplo, nos referimos a aquellos posts cuya función es llamarnos a la reflexión, tener un contenido didáctico o aquellos en los que cuando se citan marcas para criticar o reflexionar de una forma bastante crítica sobre la actuación que están realizando o, por ejemplo, cuando se interactúa con el público a modo de denuncia o presentación de prácticas que no son correctas o que afectan a cualquiera de las 3 dimensiones de la sostenibilidad que hemos presentado. Por otra parte, y esto es algo que también lo habíamos visto en el estudio que realizamos previamente sobre Vinted, parece que ahora hablamos de un modelo de consumo conspicuo en el que esa necesidad de mostrar un mayor nivel o de ascender peldaños dentro de esa pirámide de la motivación de Maslow es más moral. No consumimos para mostrar un mayor nivel social, sino para mostrar un mayor nivel moral y una mayor autorrealización, ¿no? En ese sentido podríamos decir que habíamos encontrado conclusiones bastante similares al analizar tanto el caso de Vinted como ahora analizando el discurso persuasivo de las influencers dentro de la plataforma Instagram. Como ejemplo de una tercera línea de investigación en el binomio comunicación de marketing y sostenibilidad, nos planteamos analizar cómo ha ido evolucionando la propia industria, tanto en nuestros procesos de trabajo como en la definición de los formatos publicitarios que utilizamos y de los materiales que necesitamos emplear para crear esos formatos, ¿no? Aquí ya pues les comento una investigación en curso en la que estamos trabajando directamente con diferentes agencias de comunicación de marketing a través de entrevistas, identificando cuál es el papel que la sostenibilidad ocupa dentro de su modelo de negocio, de su modelo de trabajo y de sus procesos. También si utilizan el criterio de sostenibilidad a la hora de plantear sus estrategias de comunicación y sobre todo la parte de producción, ¿no? Qué tipo de formatos se llevan a cabo, qué selección de materiales se emplea, incluso por ejemplo pues cómo son los procesos de distribución de esos materiales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, pues con transportes o emplazamientos, ¿no? En ese sentido, como les decía, es una investigación que aún estamos en curso y por una parte la estamos llevando a cabo con agencias de comunicación, pero por otra parte también es una investigación en la que estamos queriendo encontrar materiales novedosos o materiales sustitutivos de aquellos que tradicionalmente se han utilizado en la publicidad tradicional, específicamente la publicidad que en cierto modo ha sido tangible, ¿no? Nos interesa descubrir pues, casos novedosos de utilización de materiales. Por ejemplo, pues ya no hablaríamos tanto del merchandising de aspecto ecológico, ¿no? Que ya sabemos que al menos desde inicios de este siglo está bastante de moda, al menos como corriente estética. Luego podríamos entrar a cuestionar hasta qué punto la producción de ese tipo de materiales con ese look de madera o ese look de reciclado, hasta qué punto verdaderamente cumplen unos criterios sostenibles o no, más allá de la apariencia eco-friendly, ¿no? Podríamos decir. Pero también nos interesa observar algunos casos novedosos
en los que se utilizan, por ejemplo, sustitutivos a la tinta tradicional. Habíamos encontrado pues, una agencia especializada en utilizar un tipo de grafiti biodegradable para realizar publicidad exterior, ¿no? Bueno, pues nos parecen casos novedosos y que en principio se presentan como buenas prácticas dentro de nuestro sector y que merecen esa reflexión. Para concluir, me gustaría insistir en la idea de que cuando hablamos de sostenibilidad nos enfrentamos a un reto absolutamente global, en el que cada país, cada organización, cada individuo en cada campo tiene que actuar y por supuesto también podemos hacerlo desde el campo de la comunicación de marketing y desde la investigación de marketing. Creo que es importante la labor que podemos desarrollar dándole visibilidad a buenas prácticas y visibilizando también situaciones que merecen cambiar o merecen ser repensadas para plantear soluciones, ¿no? Y también me gustaría insistir en el hecho de que, bueno, pues tenemos esa deuda histórica en la que ahora nos toca revertir a nosotros, a los que trabajamos en comunicación de marketing, esa tendencia al consumo acelerado y abusivo que durante muchos siglos hemos continuado, hemos incentivado y promovido y toca ahora convencer a la audiencia de que no es hora de consumir más, es hora de consumir menos, pero consumir mejor. Evidentemente desde un punto de vista que sea sostenible y aquí volvemos a recordar que sostenibilidad no solo es pensar en el planeta, es pensar en las personas y es pensar también en un sistema económico sostenible, es decir, que se mantenga. Es sin duda un reto, no es sencillo, pero todos debemos contribuir desde nuestra parcela de buenas intenciones y del mejor buen hacer que podamos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta charla haya sido de su interés y que, bueno, pues haber podido contribuir un poquito a incentivar o a despertar las ganas de investigar dentro de estas líneas. Me encantaría que pudiéramos estar en contacto y ojalá surjan muchas oportunidades para colaborar en proyectos de investigación futuro. Muchísimas gracias. Hasta luego.